Gloria a Dios. Doy gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí una vez más con todos vosotros. Y quiero invitarles a que abran la Biblia por el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Daniel, Oseas, Joel, Amós. Amós, capítulo 3, versículo 3. Es un libro pequeñito que está ahí en medio, después de los profetas mayores, que terminan con Daniel, vienen los profetas menores, y está Oseas, Joel y Amós. Amós, capítulo 3, versículo 3. Vamos a leer la palabra del Señor ahí. Es un pasaje muy cortito que consiste en una pregunta. Y en esta pregunta la vamos a leer, pero vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Amós capítulo 3, versículo 3. Quiero que presten atención a esta pregunta. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Repito, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder meditar en tu santa palabra. Gracias por habernos dejado esta sagrada escritura que es lámpara a nuestro camino. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra mente y nos ayudas a entender tu voluntad para que podamos practicarla. Quiero rogarte, Señor, que en esta tarde tú te lleves la gloria y la honra en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo espero que me dé tiempo de decirles lo que quiero decirles, porque tengo mucho que decirles y muy poco tiempo para decirlo. Quiero hablarles del séptimo sacramento de la Iglesia Católica. Ustedes saben, yo estaba siguiendo una serie de sermones sobre los distintos sacramentos de la Iglesia Católica. Me quedé en el sexto y me quedaba este último, el séptimo. Tiene que ver con el matrimonio. Por eso he usado este pasaje como base y fundamento, porque el matrimonio es esto, es un acuerdo. Es el acuerdo de dos personas que se ponen de acuerdo para caminar juntos, para vivir juntos, para formar un hogar nuevo, una familia nueva. Y para hacer eso hay que ponerse de acuerdo. Y este es el tema que yo quiero hablar, porque me han escrito mucha gente de distintas partes del mundo haciéndome preguntas sobre el matrimonio, el divorcio, el nuevo matrimonio. Son muchas preguntas que me hacen, y a través de este vídeo que estamos grabando, pues quiero que todas esas preguntas queden respondidas. Por eso yo le pido a Dios que me dé sabiduría para condensar en muy poco tiempo todo lo que le tengo que decir. Quiero comenzar por decirle que desde Génesis hasta el Apocalipsis se habla de matrimonio, entendiendo el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. ¿Ok? Desde Génesis, cuando Dios une a Adán y Eva, hasta el Apocalipsis que termina con las bodas del Cordero, las páginas de la Biblia están llenas de pasajes que hablan de la unión del hombre y la mujer. Es un asunto de gran importancia en la palabra de Dios, y por eso nosotros debemos conocerla. Como cristianos debemos conocer cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio. Yo me he encontrado en consejería, no aquí en Perú, sino a lo largo de los muchos años de consejería, me he encontrado con multitud de situaciones diferentes. Personas que iban por su séptima pareja y todavía no habían aprendido. Iban cometiendo los mismos errores vez tras vez tras vez. 7 veces. 7 parejas.
y reproduciendo los mismos errores vez tras vez. Nunca aprendían, pero nosotros tenemos que aprender cuál es la verdad de Dios para nuestras vidas, porque al aprenderlas y al tenerla en cuenta, nuestra vida es más fácil. Es más sencillo seguir las instrucciones de Dios que estar con los ojos cerrados dándose golpes a cada paso que das. Quiero aclarar que aunque la Biblia está llena de pasajes que hablan del matrimonio, de la unión de un hombre y una mujer, no hay ni una sola página de la Biblia, ni un solo versículo de la Biblia que hablen del matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Eso no existe en la Biblia, ¿ok? Eso se enseña, la homosexualidad se enseña en la Biblia como un pecado, como algo que Dios aborrece y que de hecho Dios condena, porque está escrito en 1 Corintios, la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11, que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Por tanto, esos son otras cuestiones que los hombres que se rebelan contra Dios y las mujeres que se rebelan contra Dios viven en sus perversiones, pero no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. De la palabra de Dios aprendemos que el matrimonio debe ser entendido como un pacto, un acuerdo entre dos personas. El cine, la televisión nos ha enseñado que el amor no es un contrato, que el amor no tiene nada que ver con un papel escrito. Tonterías. El amor tiene que ver con eso justamente. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Acuerdo. Acuerdo es un pacto entre dos personas. Dos personas se sientan y acuerdan cosas. ¿Qué queremos hacer con nuestras vidas? ¿Qué tipo de familia queremos formar? ¿Dónde queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Cómo los vamos a mantener? Acuerdos. Cada vez que una pareja viene a mi oficina y me dice: pastor, estamos orando y queremos que ore por nosotros porque estamos conociéndonos para saber si somos el uno para el otro, estamos orando para que Dios nos muestre y tal. Yo cojo 2 folios blancos, los pongo delante de ellos y les digo: escríbanme ahí las condiciones que le ponen el uno al otro para tener una relación duradera, una relación feliz, dichosa. Se me quedan así un poco como ustedes ahora. ¿Qué está diciendo el pastor? Sí, escríbanme las condiciones. ¿Qué condiciones le pone tú a él para que vuestra pareja funcione? ¿Qué condiciones le pone tú a ella para que vuestra pareja funcione? Condiciones. Por ejemplo, siempre los ejemplos nos ayudan a entender. Por ejemplo, ¿tú dejarías que ella tuviera relaciones con otros hombres? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Póngalo ahí. Quiero fidelidad en el matrimonio. Un pacto, un acuerdo. Escríbalo. ¿A ti te gustaría que él tonteara con otra chica? No, pastor, ¿qué va? Escríbalo. ¿Qué van a hacer cuando tenga conflictos y no lo sepan resolver entre ustedes? ¿Romperán la relación? ¿Acudirán a mamá? Porque si acuden a mamá, como mamá no es imparcial, no va a solucionar el conflicto, posiblemente lo empeore. Hay que buscar una persona que sea imparcial, que nos aconseje, que nos ayude. Escríbanlo. Hace falta condiciones, hace falta un contrato. Y yo les llevo a las parejas, antes de que se casen, a escribir un contrato de matrimonio. Y yo tengo modelos de contratos de matrimonio. ¿Y saben qué? Funciona. Porque una vez que las parejas se han comprometido delante de Dios y ante testigos de ese contrato, cuando surge un problema, recuerda que en la fecha tal usted firmó. Lo siento, perdona. Funciona. El matrimonio es un acuerdo, un pacto entre dos personas. Y hay que hacerlo por escrito, que quede constancia. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El matrimonio debe ser un pacto de naturaleza permanente.
para siempre, para toda la vida. Porque está escrito: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. La mujer está unida a su marido mientras éste vive, dice la Escritura. Por tanto, el matrimonio debe ser un pacto para toda la vida, permanente. No es, bueno, nos casamos y si nos va bien, vale. Y si no nos va bien, nos separamos. Eso no funciona. Si vas al matrimonio con esa mentalidad, tu matrimonio durará 3 meses, 6 a lo sumo. Pero al primer problema, cada uno tiraréis la toalla y os iréis a casa de mamá. Eso no funciona. Hay que comprometerse de por vida. A un matrimonio ya mayor le preguntaron: ¿cómo es que vuestro matrimonio ha durado tanto? Y ellos dijeron: es que nosotros nos casamos en un tiempo en que cuando se averiaba algo había que arreglarlo. Ahora no, ahora se avería algo, lo tiras y compras otra cosa nueva. También está el otro, ¿verdad? El que le dijo, le entrevistaron a un matrimonio mayor y le dijeron: ¿cómo es que vuestro matrimonio ha durado tanto? Y ella dijo: mire, mi marido tenía un caballo y ese caballo un día lo tiró y mi marido cogió al caballo, se puso delante de él y le miró a los ojos y le dijo: una. Al pasar el tiempo, el caballo lo volvió a tirar y mi marido lo cogió por la rienda y nuevamente lo miró a los ojos y le dijo: 2. A la que hizo 3, que el caballo lo tiró, cogió el revólver y le pegó 6 tiros. Así que la primera vez que tuvimos una discusión, mi marido me miró a los ojos y me dijo: una. Nunca más hemos discutido. No, eso es broma, es broma. Pero el matrimonio va a enfrentar dificultades. Es como un barco en alta mar. Van a venir tormentas, van a venir ciclones, van a venir de todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos tiramos por la borda? ¿Nos damos por vencidos? ¿O luchamos por salir a flote? Para salir a flote no basta con querer, porque con que uno quiera, 2 no funcionan. Tienen que querer los 2. Y para eso hace falta un acuerdo, hace falta un pacto permanente, de por vida. Aquí no es cuestión de mientras dure, no, mire, esto tiene que durar sí o sí. Y tenemos que hacerlo funcionar sí o sí. No hay otra opción. Y cuando las personas se comprometen a ese nivel, el matrimonio funciona. Y Dios nos ayuda a ello. Pero además, como decía, el matrimonio es un pacto de naturaleza exclusiva. Y eso significa que no puede haber infidelidades. No puede haber infidelidades. La infidelidad, el adulterio, rompe el pacto matrimonial. El adulterio daña la relación, acaba con la confianza. Y cuando eso ocurre, reconquistar la confianza es una tarea bien ardua y difícil. No es imposible. Si los dos, es decir, si la persona infiel verdaderamente está arrepentido y quiere proponerse no volver a ser infiel, puede que haya solución. De hecho, hemos podido ayudar a personas que han caído en pecado de infidelidad y después se han restaurado, y esos matrimonios hoy están más firmes que nunca. Pero créanme, es mejor no tentar, porque hay parejas que no se han podido recuperar. Y es triste cuando los matrimonios se rompen, porque no solamente sufren ellos, sobre todo sufren los hijos cuando los hay. Y eso es una responsabilidad enorme de la que después tendremos que dar cuenta delante de Dios. Escuchen bien, todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, todo lo que usted piensa, queda registrado en los cielos.
Allí no hace falta un pendrive. Hay sistemas más modernos. Hay sistemas más... Bueno, Dios tiene una mente impresionante. Por tanto, todo queda registrado en los cielos. El pacto del matrimonio es un pacto exclusivo. Usted no puede estar casado y tonteando con otras personas. Eso es indigno. Eso no te hace mejor hombre. Eso te hace un sinvergüenza. Ustedes me perdonan que yo me exprese con libertad, porque yo no estoy acostumbrado a andarme con remilgo. A mí me gusta llamar al pan pan y al vino vino. Alguien que vacila así, porque yo tengo las mujeres que quiero, porque yo me acuesto con quien me da la gana. Ese es un puro imbécil. Punto. No hay vuelta de hoja. Es alguien que no sabe de qué está hablando. En cierta ocasión, trabajando en un hotel allá en Fuerteventura, estaban en el restaurante, justamente pues los camareros, como allí las alemanas pues van muy cortiditas de vestido, de baño y todo esto, pues sí estaban tonteando con las chicas y demás. Y yo le digo, señores, que son ustedes casados. Les llamé la atención. Yo estaba abajo allí reparando una máquina. Señores, por favor, da vergüenza escucharles. Tú siempre con la misma. Eso es un aburrimiento. Comer siempre el mismo plato es un aburrimiento. Le digo, no, eso lo único que demuestra es que tú no eres un buen cocinero. Es la verdad. Es la verdad. Porque si tú sabes cocinar, hijo mío, el mismo plato se puede presentar de 1000 formas diferentes. O sea, no es más hombre el que enamora a más mujeres, sino el que mantiene enamorada a una durante toda la vida. Esa es la verdad. ¿Verdad, cariño? El matrimonio es también un pacto de naturaleza económica. Yo me he encontrado, Fuerteventura tiene nuestra congregación allí en Fuerteventura tiene multitud de nacionalidades. Hay muchos peruanos, como nuestra hermana Rosana que está aquí hoy. Hay muchos colombianos, hay gente de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia. Hay españoles, pero somos menos. Pero me he encontrado con que los latinos, no sé por qué razón, tienen economías separadas. Pastor, es que mi marido me debe el dinero que yo le presté para pagar la casa. Espérate, porque no me he entendido, no me he enterado yo bien. Que tu marido te debe el dinero que tú le prestaste para pagar la casa en la que tú vives. Sí, es que yo le presté y él no me ha devuelto. A ver, aclárenme. Ella tiene su contabilidad, él tiene su contabilidad, ella lleva sus números, él lleva sus números, pero así jamás van a poder llegar a ser una sola carne. No podemos en el matrimonio hablar de lo tuyo, de lo mío, de mi familia, de tu familia. Oiga, no, es nuestra familia. Y esto es nuestro. Montaña y yo tenemos una sola cuenta bancaria. Y cuando ella necesita comprar algo, va y saca dinero y lo compra. Yo no necesito comprar nunca nada. A lo mejor quizás alguna vez un libro. Pero a lo que me refiero es al hecho de que tenemos una economía unida. No es tu dinero o mi dinero. Es nuestro dinero. Y si queremos realmente que el matrimonio llegue a ser una sola carne, tenemos que serlo en todo. También en la economía, porque dice la Biblia que el amor no busca lo suyo, es decir, no es egoísta. No es posible que un marido le diga a la mujer, me debes tanto. Eso no tiene sentido. No tiene el más mínimo sentido. Y vamos contra el objetivo de conseguir la unidad en el matrimonio. El matrimonio es también un pacto de naturaleza espiritual, porque Dios lo ve todo, como dice Mateo 6:6. Aún lo que tú haces en lo secreto, Dios lo sabe. Dios lo sabe todo. Por tanto, cuando tú tomas en compromiso de unirte a una persona, ese compromiso está siendo hecho delante de la presencia de Dios. Dios es testigo de eso. Y si tú faltas a ese compromiso, le está faltando a Dios.
Y eso es muy importante que tú lo entiendas, porque Dios es testigo de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos y aún de todo lo que pensamos. Esto es el matrimonio a la luz de las Sagradas Escrituras. Un pacto, un acuerdo. Ahora bien, la Iglesia Católica Romana, en su séptimo sacramento, que es el que hoy estudiamos, dice algunas cosas interesantes, y yo voy a mostrar en algunas cosas en las que la Iglesia Católica se equivoca. No solo la Iglesia Católica, también algunas iglesias evangélicas se equivocan en esto del matrimonio. Y les voy a decir por qué. Primer punto en el que se equivoca. ¿Se dan cuenta de que esto era solo la introducción? El matrimonio no es una ceremonia. Y quiero que a ustedes les quede bien claro. El matrimonio no es una ceremonia. Ni religiosa ni civil. La ceremonia matrimonial es una cuestión cultural y de reciente creación, apenas 500 o 600 años. Antes de 600 años para atrás no se hacían ceremonias religiosas, ni se hacía ceremonia civil a la hora de unirse dos personas. Era un asunto meramente familiar. Dos familias acordaban, mi hijo quiere casarse con tu hija, quiere pedirte la mano de tu hija. Bueno, se acordaban entre ellos, celebraban una fiesta, un banquete, y esa era la boda. No había más. No tenía que venir el juez, no tenía que venir el sacerdote ni el pastor, no había nada de eso. Era un asunto familiar, no era un asunto civil, no era un asunto religioso. Eso es de nueva creación. Pero claro, nosotros vivimos en el siglo XXI y creemos que si no ha habido una ceremonia, no hay verdadero matrimonio. Estos están arrejuntados. ¿Cómo dicen aquí? Conviviendo. Estos están conviviendo. Mire, dos personas que están conviviendo, a los ojos de Dios están casados. Porque lo que une al hombre y la mujer es justamente la convivencia. El apóstol Pablo dice claramente en diferentes pasajes de las Escrituras, pero fíjense bien, en 1 Corintios 6, 16 dice que cuando un hombre se une a una ramera, una carne se hace con ella, porque está escrito, los dos serán una sola carne. Y si un hombre que se une a una ramera esporádicamente se une y se hace una sola carne con ella, cuanto más el que se compromete con una mujer para vivir toda la vida juntos. No importa que no haya habido ceremonia, eso es un matrimonio. No importa que no hayan pasado por el juzgado o la iglesia, eso es un matrimonio. Y quiero que les quede bien claro, porque en la Biblia, esto es importante que lo tengan en cuenta, no aparece la palabra matrimonio. Bueno, van a ver que hay dos textos bíblicos en los que aparece la palabra matrimonio, pero es una mala traducción del griego. Ok, yo le voy a decir que dos textos bíblicos son esos. Uno de ellos es 1 Corintios capítulo 7, del 10 al 11. Ahí dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero la palabra matrimonio, que se traduce al castellano como matrimonio, en el original griego es gameo, que significa banquete. Es decir, no se habla de una ceremonia civil ni de una ceremonia religiosa. Se habla de una familia, de un banquete familiar, donde dos personas se unen. De modo que, en realidad, la correcta interpretación de ese pasaje, o mejor dicho, la correcta traducción de ese pasaje debería ser, pero a los que festejaron su unión, mando no yo, sino el Señor, es decir, a los que festejaron su unión. Claro, se tradujo a los que están unidos en matrimonio, porque es más fácil de entender para la mentalidad de la gente de nuestro tiempo. Pero en realidad, lo que dice el texto es que los que celebraron su unión. Es una celebración, una fiesta, no era una ceremonia. Y a veces esto confunde. Por eso es tan importante estudiar los textos originales, porque nos da el verdadero sentido de los textos. El otro texto en
el que aparece la palabra matrimonio es Hebreos 13:4, donde dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Ahí nuevamente la palabra matrimonio es gamos, que lo que significa es unión sexual. Es decir, debería leerse: consideren valiosa la relación sexual con su pareja y no sean infieles. Esa sería la traducción literal al castellano de ese pasaje. Consideren valiosa la relación sexual con su pareja y no sean infieles. A veces las traducciones no se ajustan totalmente al original, porque se adapta un poco al entendimiento general. Pero nosotros tenemos que investigar, estudiar, para ver si estamos creyendo realmente lo que dice la Biblia o estamos creyendo otra cosa que la cultura le ha puesto encima a la Biblia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque miren, hay multitud de personas que lo están pasando mal en muchas iglesias porque les han dicho que están en pecado sin estarlo. Si ustedes no están casados, están en pecado. Y eso es mentira. Porque la Biblia no dice que estén en pecado porque no hayan celebrado una ceremonia religiosa o una ceremonia civil. Eso es mentira. Y es más, he oído incluso que hay algunos curas y algunos pastores que le han dicho: ustedes están en pecado y vuestros hijos son inmundos. Eso es una vergüenza, porque un cura o un pastor debiera conocer las Sagradas Escrituras, debieran estudiar para no enseñar mal, para no dañar el corazón de las personas. Y nosotros tenemos la ventaja de que hoy en día contamos con muy buenas herramientas. Hoy en día cualquiera se puede descargar de internet un programa en el que tiene el texto de la Biblia en el original, tal como fue escrito. El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en arameo y parte en griego. Y puedes ver palabra por palabra cuál es el verdadero sentido, el verdadero significado de esas palabras. Hay un programa, el S-Word, que lo pueden descargar de internet y ustedes pueden estudiar por sí mismos el original. Y es muy importante eso, porque das un salto hacia el pasado, das un salto hacia atrás. Ya no tienes en cuenta la versión moderna, sino que vas al original, que fue escrito. Y entonces entienden mejor lo que Dios quería decirnos con ese pasaje. Así pues, el matrimonio no es una ceremonia ni civil ni religiosa. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que se comprometen para formar un hogar y una familia. ¿Queda claro? Segundo punto: el sexo no es pecado. La Biblia nos enseña que es Dios el que nos hizo, como Él quiso. Y fue Dios quien creó nuestros genitales. Y fue Él quien puso las terminaciones nerviosas que nos dan placer. Fue Dios quien lo hizo. Y lo hizo no solamente para la procreación, lo hizo también para el disfrute y el goce de la pareja. Y en la Biblia tenemos multitud de pasajes que nos enseñan que la Biblia nos enseña que la sexualidad es una bendición de Dios. Fíjense lo que dice en Proverbios 5, del 18 al 19. Yo se lo leo. Proverbios 5, del 18 al 19. Dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Aquí se nos está hablando de sexualidad. Se nos está hablando de placer. No se nos está hablando solamente de una relación entre hermanos.
Se nos está hablando de que la sexualidad es algo bueno, que Dios ha creado para el matrimonio, para la pareja. También fíjense en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 4, versículo del 10 al 11, fíjense lo que dice Salomón a la Sunamita, que era... Salomón fue un hombre que tuvo 1000 mujeres, a 700 las hizo reina, y además tuvo 300 concubinas, pero hubo una que le robó el corazón, una negrita, etíope, la Sunamita, y él escribió el Cantar de los Cantares a ese amor por el amor que él sentía por ella. Y fíjense, dice, es como un diálogo entre el novio y la novia y el novio, y es un amor tan puro, tan sincero, que ha sido puesto como ejemplo del amor de Cristo por la iglesia. Dice, Salomón dice ahí, cuán hermosos son tus amores, oh hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino son tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tu vestido como el olor del Líbano. Díganme si no son palabras de amor. Y no tiene nada que ver con una relación entre hermanos. La actitud de la Iglesia Católica Romana con respecto al sexo viene determinada por la falsa enseñanza de que el sexo es algo malo, algo pecaminoso, algo que es absolutamente mentira. Es falso, el sexo no es malo. Dios creó la sexualidad y nada de lo que Dios hace es malo. La prohibición de usar métodos anticonceptivos viene de esa falsa doctrina que ve la sexualidad como un mal necesario para la procreación. La sexualidad es algo que los hombres son unos pervertidos y las mujeres, las pobrecitas, tienen que aguantar porque tienen que dar a luz. Mire, eso no es verdad. Eso no tiene nada que ver con la verdad de la palabra de Dios. Esa postura fanática, religiosa, procede también de ahí, de esa postura, procede la prohibición de casarse. Por ejemplo, los curas, las monjas, los monjes, no se pueden casar y viven frustrados toda la vida por causa de no poder disfrutar de la sexualidad que Dios puso en sus corazones y en su cuerpo, ¿no? Me llama poderosamente la atención que la Iglesia Católica Romana diga en el Catecismo, mire, les voy a leer 2 artículos del Catecismo. Artículo 1604. Dice, Dios, fíjense lo que dicen ellos, la Iglesia Católica. Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor. Vocación fundamental e innata en todo ser humano. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Y añade, la Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. Paradójicamente, contradiciendo las Escrituras, ellos prohíben casarse. Prohíben el amor y el matrimonio a sus sacerdotes, a sus monjas, a sus frailes. Ahora, ¿qué enseña la palabra de Dios? Miren, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. 1 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Aquí tenemos los requisitos para ser un siervo de Dios, para servir a Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, el obispo, el pastor, el anciano, son sinónimos, ¿verdad? Si alguno anhela servir a Dios, buena obra desea. Pero es necesario, escuchen bien, esto es un requisito. Es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué dice más?
Marido de una sola mujer. Porque ustedes saben que en aquel tiempo existía la poligamia. No, para servir a Dios tienes que tener una sola mujer. Pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Dice: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no dependenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que, como dice ahí, sino amable, apacible, no avaro. Y añade, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo van a cuidar de la iglesia de Dios? Tan sencillo que es la palabra de Dios. Y ellos prohíben que se casen. Cuando Dios dice, es necesario. Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿A quién creemos? ¿Al hombre o a Dios? Evidentemente. ¿Sabrá Dios lo que hace o se equivocará Dios? No, los que se equivocan son los hombres, ¿verdad? Más adelante, en 1 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3, se nos da la explicación de dónde procede esa doctrina de que los hombres no se puedan casar, de que los sacerdotes, las monjas, los frailes no se puedan casar. ¿De dónde procede esa doctrina? Vamos a ver qué espíritu la inspira. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, es decir, se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán ¿qué? ¿De dónde viene la doctrina de que no se case? Es tan sencilla que es la palabra, ¿verdad? Tan claro que está ahí. Y cuando nosotros vemos los resultados, ¿en qué ha derivado el celibato? La prohibición de que se casen. ¿En qué ha derivado? En miles, cientos y millones de violaciones. Porque el hombre no es más inteligente que Dios. Dios es más inteligente que el hombre. Dios sabe lo que al hombre le conviene. No es bueno que el hombre esté solo. Ni la mujer, porque la mujer fue creada para estar con el hombre. Así de simple. Hay sus excepciones. Por ejemplo, Pablo era un hombre que no estaba casado, pero porque él no necesitaba, él tenía el don de continencia. Pero el mismo apóstol Pablo dice: si alguno no tiene el don de continencia, cásese, porque mejor es casarse que estarse quemando. ¿Ok? Puede que haya alguien que no necesite pareja, que pueda vivir sin necesidad de sexo, pero el 99,99% de las personas somos personas sexuales, porque Dios nos ha hecho así y necesitamos una pareja con la que poder disfrutar de la sexualidad, y no hay nada de malo en ello. Cuarto punto: el adulterio no es el pecado imperdonable. El adulterio es pecado, pero no es el pecado imperdonable. Oyendo a algunos sacerdotes y oyendo a algunos pastores, pareciera que el adulterio es el pecado imperdonable, fuera la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no es así. Lo único malo de la sexualidad es practicarla fuera del matrimonio, es decir, fuera del compromiso con una pareja de por vida. Eso es lo malo, porque suele traer disgusto, desgracias. Cuando un hombre es infiel o cuando una mujer es infiel, aporta dolor, sufrimiento, no solamente a sí misma, sino a su pareja, a sus hijos, al resto de su familia. Esta es la verdad. Por tanto, el adulterio es algo que Dios aborrece. Dios no quiere que seamos adúlteros. Dios no quiere que practiquemos sexo fuera de nuestro compromiso, del compromiso que tenemos con nuestra pareja. Todos sabemos
que el matrimonio entre el hombre y la mujer ha sido puesto como ejemplo de la relación de Cristo con la iglesia. Por eso dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, el amor debe llevarnos a la entrega, al sacrificio. Cristo se sacrificó por la iglesia. Y así como los maridos nos tenemos que sacrificar por las mujeres se tienen que sacrificar por el marido. Es una vía de doble sentido. Dios aborrece el adulterio y la infidelidad. Es algo que denigra al ser humano. Es algo que destruye la familia y que demuestra un enorme egoísmo. Rompe la confianza de la pareja, daña a la familia. Por ese motivo Dios castiga el adulterio. Ahora bien, muchas personas se convierten y cuando vienen a la iglesia, vienen en su segunda o tercera relación. Vienen personas que ya están en su segunda relación. Estuvieron casados, se divorciaron, se volvieron a juntar con alguien. A lo mejor no están ni casados ceremonialmente, pero vienen a la iglesia ya unidos y llevan años unidos. Y yo he oído que algunos sacerdotes y algunos pastores le dicen: ustedes están en pecado, tienen que dejar de convivir juntos. Después de años de convivencia, después de tener hijos en común. Pero qué estupidez. ¿Alguien quiere hacer el favor de explicarme dónde está eso en la Biblia? Porque mire, o a menos que a mí me hayan dado una Biblia diferente, en mi Biblia no está. Eso no aparece en la Biblia. Les quiero mostrar un par de versículos en Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 20 y 24. 1 Corintios 7, 20 y 24. Ahí dice, escuchen bien porque es muy interesante. Dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en el que se quede. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Esto quiere decir que como vengan a la iglesia, vienen bien. No hay nada en la Biblia que sustente el hecho de que están en pecado o por no haber celebrado una ceremonia religiosa o por haber sido casado de antemano. Un pasaje más y con este voy concluyendo. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Hemos dicho los adúlteros, ¿verdad? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora bien, miren, si algo me gusta del evangelio, ¿usted sabe lo que significa la palabra evangelio? Buena noticia. Si algo me encanta de la palabra de Dios es que si bien nos enfrenta con nuestra maldad, después nos da la buena noticia. Y miren qué cosa más hermosa. Dice: y esto erais algunos, ladrones, estafadores, adúlteros, y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Esto quiere decir que el que está en Cristo ha sido lavado, santificado y justificado. Así que lo que Dios limpió, nadie debe llamarlo inmundo o común. Ningún pastor tiene autoridad, ningún cura tiene autoridad para decirle a una persona que viene a la iglesia: ustedes están en pecado porque están conviviendo y no han celebrado una ceremonia civil o religiosa. Ninguno. Eso no está en la Biblia. Eso es un invento de los hombres. Ningún cura, ningún pastor debe decirle a una pareja: tus hijos son inmundos porque ustedes están viviendo en pecado.
Porque no hay pecado cuando hay compromiso para vivir juntos, en amor, en armonía, cuando se llevan bien. Y esto es importante entenderlo, porque estamos aprendiendo qué es el matrimonio a los ojos de Dios, no a los ojos de la religión o de los hombres. Yo no quiero que nadie interprete mis palabras como un permiso para el adulterio, nada más lejos de la verdad. Pero hay que decir la verdad, y la verdad es que Dios perdona el adulterio. Cuando una persona viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados, no importa que haya sido un adúltero, no importa que haya sido un borracho, un drogadicto, lo que fuera, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Ustedes creen de verdad que la sangre de Cristo nos limpia de pecado, sí o no? Sí. Pues si lo creen, tienen que estar seguros de que cualquier pecado que cometieron antes de venir a Cristo quedó perdonado. Y aún está escrito en la palabra de Dios en 1 Juan 2, que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, aún estando ya en Cristo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén. El Señor Jesús enseña que el divorcio no es la voluntad de Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero el Señor Jesús sabe que a veces los matrimonios fallan. Y si hay adulterio, el adulterio rompe el pacto matrimonial. Y eso no significa que no pueda restituirse. Si hay la capacidad de perdonarse mutuamente, se puede conseguir la restauración de ese matrimonio. Pero a veces es posible y a veces no. Cuando no es posible, en ese caso, Jesús permite el divorcio. Solo en ese caso, solo por causa de adulterio. Si tu pareja adultera, el creyente es libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. 1 Corintios 7:39. Hay cristianos que se han divorciado de su pareja, se han separado y no se les permite volver a casarse. No porque adulteraría, falso. Si su pareja adulteró y lo abandonó a él, él puede casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si tu marido ha adulterado y se ha marchado de casa, tú eres libre para casarte con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. No tienes por qué estar sujeta a esclavitud. No tienes por qué estar sujeta a soltería. El matrimonio debe ser entendido, como decía, como un pacto de naturaleza permanente, exclusiva, económica y espiritual. Por eso la Biblia es y debe ser la base de nuestra fe. Cualquier asunto que quieran saber relacionado con el matrimonio, la palabra de Dios tiene la respuesta. La Biblia no nos habla solo del cielo y del infierno, nos habla de la pareja, nos habla de la sexualidad, nos habla de la educación de los hijos, nos habla del trabajo, nos habla de tantas y tantas cosas. Es el manual de Dios para nuestra vida y debemos hacer bien en atender a lo que en ella está escrito. Yo quiero hacer un llamado a todos los presentes y a los que nos ven a través de las redes sociales para que estudien las Sagradas Escrituras. Estudien las Sagradas Escrituras, porque el conocimiento libera. El conocimiento de la verdad. No crean todo lo que se les dice. Cuando les digan algo en relación a su fe, en relación a su relación con Dios, pidan fundamento bíblico. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que se lo muestren. Y no permitan que le saquen texto de contexto como pretexto.
que le muestren claramente que algo es conforme a la voluntad de Dios. Si tienen dudas, pueden ponerse en contacto con la Iglesia Cristiana Berea de aquí del Perú, con el pastor Salvador Azawi. Pueden ponerse en contacto con el pastor Andrés Medina en Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura, con el pastor David Peralta de la Iglesia Cristiana Berea de México, o con un servidor a través de Facebook, a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de la página web. Pero miren, no se queden con las dudas. Estudien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la respuesta. El matrimonio es una bendición. Dicen que es como un castillo, que los que están fuera quieren entrar y que los que están dentro quieren salir. Como un castillo sitiado, ¿no? Pero miren, eso lo dicen quienes no tienen un buen matrimonio. Si usted tiene un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, usted va a conseguir algo que muy pocas personas tienen, y es felicidad. Felicidad. No me sale la voz. Felicidad. ¿Se oye? Felicidad. Porque el matrimonio te complementa. Hemos sido creados para estar juntos, para amarnos, respetarnos, para ser un equipo. No púgiles que tengamos que luchar el uno contra el otro, sino ser un equipo para ayudarnos ante los avatares de la vida. Por tanto, hermanos míos, yo les pido, estudien las Escrituras. Yo les pido a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, estudien las Escrituras. Conozcan la verdad del Evangelio, conozcan la verdad de la palabra de Dios. Y ánimo, hay mucho que aprender todavía. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Pastor Salvador. No, Señor.